todo el mundo de La Solana conoce su voz, la escuchamos a diario a través de las ondas de Radio Horizonte en los espacios informativos. También son conocidas sus crónicas deportivas y las historias que nos cuenta a través de los artículos de prensa de la revista Gaceta de La Solana, de la cual es redactor jefe. Pero Aurelio Maroto ha querido ir más allá de su profesión como locutor y periodista y se ha embarcado en escribir su primer libro, La Solana y las hoces. El libro era presentado en acto público el pasado viernes en el Centro Cultural Don Diego, donde el autor estuvo arropado de su familia y amigos y de muchos solaneros cuyos testimonios y recuerdos han servido para escribir las páginas de este estudio, resultado de 2 años de trabajo y de la 11ª beca de investigación de la Fundación Histórico-Cultural Paulino Sánchez Delgado, edición en la que colabora la Diputación Provincial para su publicación. Para el autor, el ambiente de la fragua no es desconocido, se crió en él, ayudando a su padre y hermanos en su infancia y juventud. Por ello ha querido inmortalizar este oficio, una industria que dio sustento a muchos cientos de familias solaneras durante casi 2 siglos y que ha paseado el nombre de nuestro pueblo a nivel internacional. Pues sí, Paula, es un día muy especial porque supone el culmen, el epílogo a 2 años de trabajo de un libro de algo tan nuestro y tan particular como son las hoces, algo que posiblemente mucha gente, sobre todo los más pequeños, no conocen, no saben lo que fue La Solana en su momento con la industria de hoces y la manufactura que había, que era la única prácticamente del país. Y bueno, afortunadamente era algo que creo que había que sacar y bueno, pues ya está negro sobre blanco, esperemos que a la gente le guste, sepa apreciarlo y nada, pues el libro ya es una realidad, sí. Bueno, una pregunta nunca mejor dicho, ¿cómo se fragua realmente este libro? Pues se fragua por un empeño personal, no tuve encargo de nadie, ni petición de nadie, pero bueno, mi sangre es de herreros, mi abuelo creó la marca Hoces Maroto en 1902, mi padre fue herrero, mis tíos todos fueron herreros, paternos, y en fin, yo nací prácticamente en una fragua. Lo único que me faltó fue dentar y forjar hoces en el martinete. Y nada, era algo que quería hacer desde hace ya mucho tiempo, lo venía pensando y quizás fue cuando murió mi padre hace 3 años y de repente me di cuenta, Aurelio, al final vas a dar lugar o a no escribir esta historia que creo que es fundamental para conocer lo que ha sido la industria de hoces en La Solana y lo que ha sido también la industria en general en La Solana a lo largo de los últimos casi 2 siglos y al final pues nada, me decidí, empecé a trabajar y bueno, con el impulso un poco del recuerdo de mi propio padre, pues al final lo he conseguido, sí. ¿Qué trabas o dificultades has encontrado a la hora de poder tener documentación, de poder tener fechas o testimonios? Bueno, trabas, el problema de esta historia es que hay muy poca bibliografía, es muy difícil beber en hemerotecas y en archivos, porque no hay trabajos exhaustivos sobre esta industria, no hay, digamos, lo que son, por supuesto no hay libros, nunca ha faltado interés periodístico, de allá para cuando, con piezas a modo de curiosidad, porque era algo realmente curioso y singular, las hoces en La Solana. Y bueno, pues básicamente me he basado en algunos documentos que sí hay, documentos, fotografías, etiquetas de hoces de marcas antiguas y documentos orales. Básicamente me he pateado a todas las sagas familiares, muchas familias, mucha gente y desde aquí tengo que agradecer profundamente el enorme apoyo que he encontrado en toda la gente que me ha ayudado muchísimo y de una forma u otra hemos ido sacando esta historia, ¿no? Bueno, el título ya dice mucho de qué fue La Solana en sus tiempos, relacionado con las hoces, la Barcelona de la Mancha. Sí, la Barcelona de la Mancha es un término que acuñó Blanca Espinar, una periodista de los años 50. Un día vino a La Solana, estaba haciendo un recorrido por La Mancha y de repente, era verano además, entre el polvoriento de los campos de La Solana y de Manzanares y de Membrilla y de Valdepeñas, se encontró que aquí había algo que no conocía. Había 40 talleres operando al mismo tiempo, produciendo más de 500.000 de hoces al año, que abastecían todos los campos de España, y no solo de España, también de Marruecos, de Argelia, de Túnez incluso, en fin, no había campo en España con el que no se segara, o que no se segara con hoces de La Solana, ¿no? Y aquello le sorprendió mucho, y acuñó el dicho que a mí me gusta muchísimo, de la Barcelona de la Mancha, porque era una especie de oasis industrial dentro de lo que era una zona eminentemente agrícola como era la nuestra, ¿no?
Hoy vas a estar arropado por todos esos descendientes de herreros a los que durante este tiempo has consultado para poder realizar este libro. Sí, es una de las cosas que más me enorgullece y más me gusta, que estén aquí los protagonistas, y si no ellos, porque como decíamos antes la mayoría ya han desaparecido, por lo menos sus familiares, sus nietos, hijos, sobrinos, que seguro y estoy convencido, me consta, están muy contentos de que de repente haya salido esta historia, que creo que era, insisto, y ese es el titular que quiero dejar, dada mi vena periodística, era algo necesario rescatar. La historia de las hoces se dormía, se pudría, estaba olvidada en el ostracismo más absoluto y había que rescatarla de alguna forma porque no podía ser que las nuevas generaciones de solaneros no supieran lo que fue aquello y al menos que quede ahí reflejado. ¿Estás contento con el resultado final? Yo sí, pero claro, cada vez que miro el libro siempre ves algo que podrías mejorar, que podrías acotar mejor, pero en líneas generales yo creo que sí, creo que en 230 y tantas páginas hago un recorrido por la difícil génesis de las hoces, porque es muy complicado saber cuándo se forjó y se dentó la primera hoz en la Solana. Paso por el final del siglo XIX, siglo XX, guerra civil, posguerra, cuando empezaron a caer los talleres de hoz en las fraguas, la emigración, el por qué, intento explicar lo que pasó y por qué pasó, ¿no? En fin, sí, bueno, yo estoy contento con el resultado, espero que a la gente le guste y si a alguien no le gusta no pasa nada. Y quiero decir una cosa para terminar, ojalá y este no sea el último estudio sobre las hoces, ojalá y haya más y que no sea obligatoriamente yo quien tenga que hacerlo. Si mañana llega alguien que es capaz de sacar más sobre lo que fue aquello, que fue muy importante, seré el primero en felicitarlo. Esperemos que no sea tu último libro, aunque sea el primero. Bueno, Paula, yo te decía el otro día, no me pongas tarea todavía porque es muy pronto, pero bueno, no lo sé, ahora mismo no lo sé. Este libro sí lo tenía entre ceja y ceja, me ha costado trabajo, pero estoy muy contento del resultado y lo que me interesa es que yo u otra persona, sea quien sea, saque cosas de la historia, que escudriñe la historia de la Solana como la de cualquier otro pueblo o de cualquier otro país, pero en este caso nos interesa la Solana y que siga habiendo, que no pare, ¿no? esa fuente de gente que escriba sobre lo nuestro. El coordinador del acto de presentación fue Juan Pedro Araque, que hizo una breve biografía del autor, 25 años dedicado a su pasión por el periodismo, definiéndolo como un ingeniero de la palabra, perseverante y profesional. Conocen de sobra a Aurelio Maroto, al autor de este libro, que se ha embarcado también en esta nueva faceta. Un autor muy vinculado al mundo de las letras, sabe muy bien lo que es contar historias y ahora lo hace a través de este libro que a partir de hoy va a ver la luz y que seguramente va a llegar a muchísimos hogares, no solamente de la Solana, sino de muchísimos sitios más. Aurelio Maroto lleva un cuarto de siglo dedicado al periodismo, empezó muy joven con esta pasión y ahora pues le ha llegado, como digo, la oportunidad de plasmarlo negro sobre blanco a través de las 230 páginas de este ejemplar que hoy presentamos a lo largo de sus 16 capítulos. Algo tengo que decir de Aurelio, que además ha querido que yo esté aquí en esta presentación dirigiendo un poco este cotarro, si me permiten la expresión. Una persona que para mí y para muchos es un auténtico mago de la palabra, es un gran profesional y si en las hoces había escalas también, desde el aprendiz hasta el auténtico jefe, pues yo tengo que decir que Aurelio es un auténtico ingeniero de la palabra y de la información. Ni siquiera un encargado, ni siquiera un maestro, un ingeniero que pone en orden titulares y que sabe templar las noticias, como bien dice Paulino en parte del prólogo de la introducción de este libro. De Aurelio les puedo decir que es pura ilusión, que es pura superación y además búsqueda constante de la perfección, que seguramente vamos a disfrutar porque este libro está muy bien escrito, ya hemos tenido la oportunidad de verlo y no les puedo decir otra cosa. Que como el primer día siempre pone todo su esfuerzo y todo su trabajo y también lo ha hecho en cada una de las frases que componen este ejemplar. Un hombre trabajador, un hombre valiente, un hombre arriesgado, un hombre profesional y un hombre perseverante. Con todas las cualidades que debe de tener un buen periodista, un buen informador: sensibilidad, tino, ojo crítico, inteligencia, ironía, anticipación, mesura y dos cualidades muy importantes: sosegado y paciente.
El presidente de la Fundación Histórico-Cultural, Paulino Sánchez Delgado, destacaba la necesidad de sacar a la luz la historia de las hoces en La Solana y que mejor, decía, que lo haga una persona como Aurelio, procedente de una familia de herreros. Lo que sí tengo que decir es que hacía falta un estudio sobre las hoces en La Solana. Se han hecho estudios de muchas cosas, de heráldica, de guerras, de historias de todo tipo, pero realmente pues hacía falta un estudio sobre un sector tan importante y con tanta vida en La Solana como es el de las hoces. Cuando la historia de las hoces, que quién la podía hacer mejor que Aurelio, una persona que, como se ve en las fotografías ahí y como se ve también por la tradición de las fábricas de hoces en La Solana, pues está enraizado en este mundo de las hoces. Ya en 1929 hay guías de la feria de entonces en las cuales pues su abuelo fabricaba hoces, y mucho antes, por supuesto, se puede ver en esas guías, en esos anuncios de las guías. Las hoces en La Solana han sido cantadas por mucha gente. Como bien se comentaba y se dice en el subtítulo, la Barcelona de la Mancha fue una periodista, Blanca Espinar, la que vino en los años 50, conservamos alguna revista, cuando hizo un resumen una descripción de los talleres de hoces que había en las fábricas en La Solana. También la cantó muy bien el periodista Víctor de la Serna en los años 50, cuando en un artículo dice que escuchaba el tintineo, se levantó, se despertó en la fonda de Tomás, en la calle Don Jorge, y escuchaba el tintineo, Víctor de la Serna, de las fraguas de La Solana. El primer edil subrayaba la trascendencia internacional de las hoces de La Solana. Maroto salda con este libro una deuda histórica con el sector y con su propia familia. Jamás un sector económico ha tenido la trascendencia internacional de las hoces solaneras. Ahora el vino ha iniciado el camino de la globalidad para unirse a las manos de tantos y tantas solaneras y solaneros que contribuyeron con su dedicación, aún lo hacen, con su esfuerzo y con sus manos a elevar el sector de las hoces a categoría mundial. La Solana tenía una deuda histórica con las hoces, ya lo ha dicho Paulino, es cierto. Todos los que somos de aquí sabemos muy bien de lo que hablo. Hablo de la importancia de las hoces, de las fraguas, de la forja y de la artesanía en la economía, en la sociedad y en el empleo de nuestro querido pueblo en el siglo XX. Aún persiste en nuestro tiempo. Hoy Aurelio Maroto salda esta deuda nuestra con el sector, con su familia y con sus sentimientos. Tengo el convencimiento de que nadie podría haber escrito un libro como este si no hubiese sido Aurelio Maroto. Aurelio ha nacido y se ha criado en la tizne de la fragua, entre cizallas, martinetes, hornos y malacates. Esas experiencias de la infancia y de la primera adolescencia permanecerán clarividentes siempre a sus sentimientos. Aurelio no escribe un libro de hoces y de La Solana. Aurelio escribe sobre sí mismo, sobre sus vivencias, sobre sus emociones, sobre tantos sentimientos encontrados y que ahora cobran vida. Escribe sobre sus hoces, sobre su padre, sobre su tío y sus familiares. Este era el concepto de la empresa y de la fragua de entonces, toda la familia alrededor. El presidente de la Diputación decía que este libro es una prueba de generosidad para futuras generaciones que puedan conocer nuestra historia. Un libro redondo y bien estructurado, obra detallista, muy rigurosa y profesional. Es un libro muy bien estructurado, muy bien capitulado, muy bien ordenado. Y le debe haber requerido a Aurelio, y si dice lo contrario no me lo voy a creer, un tiempo inmenso. Es un libro de historia, pero también es un libro de estadística, de sociología, de etnografía, y hasta me atrevería a decir, con el permiso del autor, que hasta tiene en algunas ocasiones, algunos apartados, una manera muy peculiar de caracterizar psicológicamente a algunos de sus personajes. No es un libro consecuencia de una faena de alineo para quedar bien y hablar de las hoces, y ya cubro el capítulo ese que Paulino le comentaban que echaba en falta. Es un libro muy completo, como es la propia personalidad del autor. Es una obra detallista, como Aurelio, rigurosa, muy profesional. Aurelio, lo comentaba Juan Pedro, es un tío, si me permites hablar en este término coloquial, muy profesional, muy serio con lo que hace. Yo a Aurelio sí le compraría un coche de segunda mano con toda confianza, sabiendo que estaba ante una persona seria, honrada, equilibrada, que le gusta decir al pan y al vino, vino. Creo honradamente, aunque se ría Antonia,
que si alguien en alguna ocasión en el futuro quiere escribir una tesis doctoral sobre las hoces, quién sabe, habrá muchas citas de autoridades o de autoridad, perdón, en este libro que hoy va a pasar a estar en vuestras manos si no está. Y también, como ha quedado comentado, es un libro, lo ha dicho Juan Pedro, escrito por un periodista de los pies a la cabeza. Hay un adagio inglés, dice que el periodista es alguien que va por la calle, se detiene, ve lo que sucede y se lo cuenta a los demás. Parece sencillo, ¿verdad? Para mí es muy complicado y requiere de mucho esfuerzo. Ese es Aurelio, ese es el autor de este libro. Y se puede ser, Aurelio, y se debe ser, periodista del presente, evidentemente, pero también periodista del pasado. Armonizar, contrastar pasado y presente. Saber que somos porque otros han sido antes que nosotros. Decía alguien que lo que somos es porque estamos descansando, reposando sobre los hombros de unos titanes que nos precedieron en la vida, en nuestras respectivas biografías, aunque nosotros aún no hubiéramos nacido. Ya éramos de alguna manera biografía potencial antes de haber nacido. Es un buen periodista, Aurelio, y pues se puede permitir el lujo de escribir una cosa como esta. Para finalizar su intervención, de Lara mostraba su vena poética con unos octosílabos dedicados al autor y al ambiente de la fragua de Maroto padre. En la fragua de tu vida hubo una fragua de herreros, caminantes con las manos, desbrozadores de aceros, titanes sin pedestales, braceros de agua y de fuego, ángeles de piel negruzca, entre el ruido y el silencio. En la fragua de Maroto, donde aprendiste el empeño de hombres de pulmones rotos y árboles rudos por dedos, no soñaste que un buen día nos ibas a dar, Aurelio, un retal de nuestra historia, de la horna de los tiempos, del filo que fuimos antes, de aquel malacate terco. En la fragua de la infancia, en que el padre, tu padre, con esmero, trocaba día tras día sudor, corazón y celo por la digna pretensión de un cotidiano puchero para la prole del alma, acaso se estaba haciendo el hombre de limpia voz, el notario de los ecos de esta tierra que idolatra, incansable mensajero, en la tolva de la calle, zagal, dentador, puniero, vareta, ozal, remolino, macho, esmeril, yunque recio, según le vengan los aires a su cerro solanero. En la fragua de Pardica, entre corvillas y anhelos, ya estaba ardentando el libro, ya estaba tu pensamiento dictándonos tradición, meticuloso diciendo que todos nosotros somos por mil y una cosa ciertos, y que no íbamos a ver, sin entender por lo menos, sin saber por dignidad, que aquellos titanes buenos, si miraban una hoz, estaban mirando al cielo. El autor del libro agradecía los elogios y las palabras de sus compañeros de mesa, dejando para el final a Paulino Sánchez, recordando que es el motor de la historia en La Solana con 10 libros a sus espaldas, reivindicando que los colegios se debería de hablar más de historia local. Ante todo, quiso dejar clara la justificación de este estudio sobre las hoces, un ejemplo de lo que fue La Solana en otros tiempos a pesar de las dificultades, terminando con un alegato en defensa a lo más típico solanero. Maroto firmó su libro a familiares, amigos y gente que acudió a esta presentación, muchos de ellos vinculados con el oficio que el autor ha inmortalizado en su obra. El libro La Solana y las hoces lo podrán encontrar en librerías al precio de 5 euros.